En el año 90-91 había una crisis de la construcción en Medellín, me quedé sin trabajo, mi familia se venía a vivir a Bogotá y yo dije, tengo que estudiar otra cosa. Y me acuerdo que fui a la Universidad de los Andes en su momento a buscar la facultad de administración. Yo dije, voy a estudiar de pronto un máster en administración. Me perdí en el campus de la universidad. En esa pérdida me encontré con la facultad de economía y dije, ¿qué tal economía? Entonces decidí estudiar una maestría en economía. Eso fue año 90-91. Y desde allí me empecé a interesar por los temas sociales. Después me hice un doctorado en economía. Mi tesis de doctorado fue sobre aspectos relacionados a asuntos sociales, pobreza, desigualdad, educación y salud. Siempre estuvo la salud como algunas de mis preocupaciones desde una mirada económica. Cuando fue por allá la emergencia social que declaró el presidente Uribe en los temas de salud, que fue bastante polémica, yo escribí varias columnas de prensa, era columnista del Espectador en ese momento. Participé en esos debates. Me metí en la controversia pública de los temas de salud y por allá en septiembre del año 2012, yo recuerdo que estaba en Medellín, recibí una llamada del presidente Santos diciendo que si quería ser ministro de salud. Pero nunca... Yo sensatamente en ese momento dije no, pero después terminé aceptando. Porque nunca usted había estado en algún cargo administrativo. Sí, había estado en el sector público fugazmente, 1 año y medio como subdirector del Departamento Nacional de Planeación. ¿Y por qué lo aceptó? Si antes había dicho que no. Lo acepté porque vienen las pensiones, viene a hablar con mucha gente. Recuerdo una conversación que tuve con un colega de ustedes y mío también, que me considero periodista en parte, Mauricio Vargas, que yo le dije, yo valoro mucho mi independencia. Él me dijo, la independencia es para gastársela. Le toca de alguna manera enfrentar la realidad. Usted ya ha escrito muchas columnas, muchos artículos, ha hablado mucha carreta, ha dicho mucho cómo deben hacerse las cosas, ya le toca. Hágale. Ya le toca hacer. Sí, porque hay una diferencia, porque el que sabe hace y el que no sabe enseña. Exactamente. Eso nosotros decimos mucho en Brasil. Y la vida pasa rápido, ¿no? Yo ya soy el ministro de Salud que más ha durado en la historia de este país. Si hacemos la excepción del ministerio cuando fue fusionado con Trabajo, se llamó Ministerio de Protección Social. Si es Ministerio de Salud solo, ya son 5 años y casi 4 meses. Y algunas peleas duras que le ha tocado y algunas que no ha podido ganar. Nosotras aquí siempre atacamos. Recuento de peleas. La primera muy dura fue la del glifosato, la suspensión de las aspersiones aéreas. Fue muy dura y todavía causa un poco de polémica en el país. Claro. La segunda fue la de la eutanasia, que me tocó también, que se hizo en parte con la Corte Constitucional. Ahora les cuento que esta pelea va a tener en los próximos días una segunda etapa muy dura, compleja. Después vino la de la marihuana medicinal. Ha venido la del control de precios de medicamentos y con la farmacéutica, que ha sido muy dura, y la otra reciente, sin ser exhaustivo, la de las bebidas azucaradas y el impuesto. Exacto. Y ha sido también bastante compleja. ¿Y cuál sería la que hace? Só un segundo, Juanete. Estamos por Facebook Live en la página de bluradio.com. Ustedes pueden conectarse y acompañar la entrevista en directo del ministro Alejandro Gaviria. ¿Cuál sería Yo las estoy viendo. La pelea que sigue a continuación después de esto? Porque uno creería que esas 5 como que abarcan todas, pero... Debe haber una, la de asbesto no... La del asbesto la estamos teniendo en el Congreso, que eso es importante también. Estamos teniendo la de las cirugías plásticas, que es otro proyecto de ley, un poco para regular ese mercado. Que eso ese es muy bueno. Esa es buena también porque pues ustedes lo han visto, ¿no? Sí. Pero, cada semana tenemos una noticia de una muerte. Pero va a ser un paréntesis ahí, porque sí, Mónica. A uno le cuesta trabajo. Yo sé que hay unas leyes muy duras que castigan este tipo de cosas, el hecho de que un cirujano o una persona diga que va a hacer una cirugía plástica y realmente ni siquiera sea médico porque estudia medicina estética, pero realmente no son médicos, no hacen una carrera como tiene que hacer medicina cirugía, interna, exacto. ¿No cree un poco que a veces la ley se queda en el papel, que no hay castigos realmente suficientes? No estoy hablando solamente de los temas de salud, estoy hablando en todos los campos, que las leyes en este país se quedan solamente en el papel y que es muy difícil darles aplicabilidad para tener castigos eficientes. Eso es verdad, Mónica. Ahora, en un tema como este, yo creo que hay 2 cosas. Uno puede regular quién ejerza o quién hace los procedimientos. Uno puede garantizar unas condiciones mínimas de seguridad en lo que se llama como habilitación. Pero hay ese lado informal de este negocio de las cirugías plásticas. Cuando en cualquier garaje, cualquier persona decide hacer estos procedimientos y una mujer arriesga su vida al hacerlo, ¿no? Uno de los problemas graves en este tema de las cirugías estéticas es que tenemos un exceso de demanda. Si uno mira a los cirujanos plásticos que podrían hacer estos procedimientos en Colombia y el número de mujeres que quieren hacerse los procedimientos cada año, la diferencia es de 1 a 20, de 1 a 30.
Entonces siempre vamos a tener una parte informal, difícil de regular. El Estado tampoco es omnisciente, no ocupa todos los espacios, no podemos ir a regular tantos ámbitos de la vida que en el fondo es de la vida social. Ni cada hueco donde se haga una cirugía ilegal. Por eso que yo siempre he dicho, las leyes no cambian la cultura. Y para que efectivamente cambiemos la sociedad, algo tiene que cambiar en la mente de las personas. Hay que cambiar la educación, hay que educar a la gente y dar empoderamiento. Y a mí me parece a veces increíble que alguien se meta a un garaje a hacerse un procedimiento que es un procedimiento invasivo. Y sobre todo hoy en día. Arriesgar su vida de esa manera. Sobre todo hoy en día, con tanto que se ha hablado del tema en los medios de comunicación, tanto que se muestra en las redes sociales, hoy en día es un poco más inadmisible que en épocas anteriores cuando estos casos quedaban un poquito en la penumbra. Es que la cabeza de una porque mujer. hoy en día se conoce un poco más. Sí, yo entiendo que la cabeza está de la mujer y la vanidad. Es complicado. Es la vanidad, y yo creo que muchas mujeres son incluso conscientes de los riesgos, porque hay noticias todos los días. Claro, Sí. todos los días. Yo también creo que son conscientes, pero con una esperanza, un pensamiento mágico que conmigo no va a pasar. Pasó con otra, pero yo estoy garantida Y que además protegida. que eso no tiene nada que ver ni siquiera con la clase social, porque la gente dice, no, es que es una ignorante, es que es una bruta, es que como no tenía plata. No, Todos cuando los yo empecé a estratos hablar sociales. de biopolímeros era el año 2002 aproximadamente, 2002, que el tema de los biopolímeros como que todavía, y todo el mundo se inyectaba la cara, y una modelo fue la que me hizo a mí la advertencia sobre el tema de los biopolímeros. Y la primera nota que yo hice sobre ese tema fue con una mujer, estrato 6, cachetosísima, que cayó redondita en un sitio donde una amiga, no, mira, me dejaron la cara divina, me levantaron el párpado, y le hicieron un daño terrible y tuvo que pasar por lo menos por más de 5 cirugías, se le dañó la vida, se le cayó el ojo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que sepan que eso no tiene ni siquiera que ver con la clase social, sino con un tema de educación y de campañas. De ¿Será que educación, faltan de campañas? conciencia, de campañas, de no asumir riesgos innecesarios. Ahora, estos fenómenos tienen este tema complejo. Y es que si todo el mundo lo está haciendo, se normaliza en la mente de la gente. Sí. Es como una nueva normalidad. Ok, y eso es bueno. Sí, es como cuando... Y además todo el mundo se compara ya. Yo no sé si vieron la publicidad en Cali la semana pasada. Sí, de los limones y De los los limones, melones. sí. Sí, O sea, si ya estamos en eso, sí. si ya estamos en eso, es porque Claro. de alguna manera se perdió un poco el estigma social en el buen Sí. sentido. Sí. Ministro, entonces... Yo tengo una pregunta, Ah, Flor. Alex, Yo tengo ponen una- los audífonos, Alex. Alex, buenas tardes. Yo tengo una... ¿Cómo está? Qué placer, así sea de lejos, tenerlo ahí en cabina. Yo tengo una pregunta más profunda. Nosotras todos los días nos frustramos supremamente con todo lo que pasa en el salud de nuestro país. Vemos a niños que se mueren por falta de atención, vemos a adultos, vemos a gente que conocemos que tristemente no puede acceder a un sistema de salud viable. ¿Cómo hace usted para no frustrarse? Porque sé que trata de hacer muchísimo, pero sé que no se puede hacer todo. ¿Cómo hace usted a nivel personal para manejar este tema tan difícil que es el tema de la salud de nuestro país? Es una muy buena pregunta. Sí, llega en la casa con ese... Es chicharrón. difícil. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es qué tan bueno, qué tan malo es el sistema de salud. ¿Usted qué cree? Muy malo. Pues acá lo Creería criticamos yo. mucho, pero Sí, se supuestamente critica es mucho. un Pues, modelo supuestamente muy bueno. un modelo Exacto. exportable y muy bueno. Exacto. Eso, de Yo eso le quería simplemente les voy a preguntar. contar una cosa y tampoco quiero esconder los problemas. Este fin de semana tuvimos un almuerzo ahí del sector y yo tuve la oportunidad de hablar con presidentes de compañías multinacionales que tienen una ventaja sobre nosotros, una visión comparativa. Y hablé con un argentino que había sido gerente de una compañía importante multinacional en Perú, en Argentina, en Brasil, en México y llevaba algunos meses en Colombia. Y yo le hice una pregunta similar, bueno, ¿qué tal es el sistema de salud de Colombia? En un tema particular, que es un tema muy sensible a la gente, que es el acceso a medicamentos. Y me dijo... Pero medicamentos de alto costo. De alto costo sobre Ok. todo, sí, de alto costo. Y me dijo, es un lujo. Un paciente hemofílico o un paciente oncológico en Perú, por ejemplo, no tiene acceso al 90% de los medicamentos si se trata de una persona de un estrato socioeconómico bajo. Yo recuerdo un estudio del Banco Mundial reciente que decía, mire, cuando en un barrio, una barriada en Lima, una persona se enferma de cáncer, hay mecanismos informales de aseguramiento. Se junta toda la comunidad para recoger plata para pagar por el tratamiento. En Colombia ya eso no pasa. Colombia tiene en el contexto de América Latina una cosa que nos gusta medir a nosotros los economistas, y es que tanto del bolsillo de la gente directamente se paga por la salud. En Colombia es apenas el 15%, en América Latina el porcentaje está por encima del 40%. Entonces, a pesar de los problemas que son muchos, originados en muchas causas, en la corrupción, en que de alguna manera gastamos más de lo que tenemos, En la burocracia. en la burocracia intermediación en el estatal, tema de los medicamentos es brutal. en la mala política, no en la buena, sino en la mala política. Colombia tiene, creo yo, y no soy un juez imparcial, un sistema de salud mejor de lo que la gente cree.
Y cuando yo hablo con personas que han vivido en otros países, que han experimentado otros sistemas de salud, la gente comienza a hacer esas comparaciones. Los sistemas de salud todos son complejos. Hay un sistema de salud que es un referente para todo el mundo. No sé si recuerdan algunos la ceremonia de apertura de los Olímpicos de Londres, Sí. donde lo que escogieron los ingleses fue presentar su sistema de salud como un ejemplo al mundo. Si ustedes van a Inglaterra, se van a encontrar que en las primeras páginas de la gran mayoría de los periódicos, sobre todo en los tabloides, pero en casi todos, hay malas noticias del sistema de salud también. Entonces, yo incluso he tenido una polémica con Mónica algunas veces, ¿no? Sí. De que no convirtamos cada caso malo en la esencia. Hay 1 millón de atenciones de salud todos los días en nuestro país y hay muchas cosas que se hacen bien. Cuando tuvimos el escándalo de las niñas de Carmen de Bolívar, yo me acuerdo que hicimos un gran diagnóstico de salud a toda la población y allí encontramos niños que habían tenido cardiopatías congénitas, todos operados en cirugía de corazón abierta de la mejor manera. Eso no pasa en otros países de la región. Ahora hay muchas cosas que son frustrantes también. Y a mí me ha pasado y ya quiero vivirlo, es más sensible. Por ejemplo, todos los días yo recibo por redes sociales historias de pacientes con cáncer que no han apelan sido a mi atendidos. solidaridad, que hay problemas en los tratamientos, que no han sido atendidos. ¿Y cómo hace usted? También me he dado cuenta, Flavia, de lo siguiente, y todas. Cuando funciona el tratamiento estándar, y yo en mi caso, yo creo que por ahora las cosas parecen mostrar que el tratamiento estándar ha funcionado, el sistema funciona bien. Cuando esa primera línea de quimioterapia no funciona, y ya se tiene que pasar a una segunda, y que la segunda no funciona y ya tercera, entonces ya se tiene que ir de pronto a un trasplante de médula. Ahí el sistema sí comienza a flanquear. Pero ministro, digamos, lo que pasa es que como usted dice, hemos dado esa pelea los dos en redes, pero uno conoce casos todos los días de personas que ni siquiera son atendidas en unos estadios de cáncer muy avanzados y ni siquiera han recibido la primera quimioterapia. ¿Cómo le podría explicar usted a la familia de ese paciente y a ese paciente la razón por la cual su EPS no le da su tratamiento en el momento en que lo requiere? No, eso no tiene explicación. Si es una persona con un estadio avanzado que lleva 4, 5 meses o 6 meses esperando una primera cita, eso no tiene explicación, pero yo creo que eso no pasa tanto. Los casos que vemos en redes son casos distintos. Caso de una persona que ha tenido 25, 30 sesiones de quimioterapia, ese tratamiento no parece funcionar, se va a pasar a otra línea, la línea ya no está cubierta por nuestro plan de beneficios, tiene que hacer entonces lo que se llama ahora MIPRES, hay demoras en todo ese proceso administrativo, complejidades como esas, ¿no? Ahora hay casos de algunas EPS que sí no tienen explicación, no tienen justificación, y parte del trabajo que yo he hecho es que esos casos sean la excepción, no la regla, ¿no? Okay. Ministro, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si sea muy personal y está en todo su No se preocupe, contestármela. no se preocupe. Pero siempre yo personalmente tengo como un concepto y es que el cáncer también es una enfermedad muy emocional. ¿Nunca ha pensado en renunciar para tratar de curarse totalmente? Porque además de lo que usted vive a diario con su salud, con su familia, los temas de las demás personas no lo agobian demasiado y no cree que eso de una u otra forma Es una carga incide a la hora de su recuperación. Muchas veces y a veces he pensado yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y ahora que he comenzado este proceso de recuperación desde que terminé mi última quimio de 6, me he comenzado a sentir bien, he tenido como esta preocupación de volver al agobio, volver al estrés crónico, volver a reproducir unas condiciones complejas, porque este es un trabajo difícil. Yo hablaba con otro argentino hace poco y me dijo, estos trabajos se están convirtiendo en una trituradora de personas. Entonces, que esto desencadene lo mismo que ya me pasó. La única ventaja es que queda poco tiempo, ¿no? Ya tenemos una fecha de vencimiento del gobierno que es agosto de 2018. Y yo ¿no? creo que el trabajo, queriendo o no, funciona también como una válvula para que Ahora, la persona también que yo está tuve enferma se días trate. como eso, que quedarse en la casa es complejo también. Exacto. Y la cabeza Sí, de claro, uno no, yo hace entiendo una mala el jugada. hecho de que usted pueda trabajar, pero es que de verdad uno echarse, además, ya usted teniendo cáncer, Es una cartera sabiendo difícil. cómo es el sufrimiento, sabiendo cómo padecen las familias, porque es que se enferma el enfermo y toda la familia. Usted pensar en la enfermedad de los demás, de los que la EPS no los atiende, debe ser muy Es duro, es agobiante. duro. Ayer tuve una conversación con la radioterapia, con el médico, y yo le dije, bueno, ¿y los pacientes qué hacen con este tratamiento? Yo me estoy haciendo radio todos los días por la mañana. O sea, madrugo a las 7, 7:30, me hago la radioterapia y salgo para la oficina. Y me dijo, yo los incapacito a todos. Y yo dije, hijo madre, de pronto estoy exagerando un poquito. Ministro, y no, muchas personas que han padecido el cáncer, nos dirá Flavia también, dicen que el cáncer puede convertirse en un maestro. No sé si usted cree en eso, pero si es así, ¿qué le ha enseñado? Sí creo en eso.
¿Usted es religioso? Yo no no, soy él es religioso, ateo. yo no soy religioso, pero me ha enseñado a vivir mejor, ¿no? Yo en estos días lo resumí en una frase: cultivar el asombro. Hay dos historias que quisiera contar un poco sacadas como de la literatura. Una, recuerdo un libro de Truman Capote que leí que se llamaba Plegarias Atendidas. Él se había ido a vivir a Nueva York, llevaba 4 o 5 años, y de alguna manera el asombro que tuvo inicialmente cuando llegó se le perdió. Y una vez fue a visitarlo su hermana, a mirar la ciudad, y él dijo: estoy mirando la ciudad como yo la vi la primera vez, con los ojos de mi hermana. Uno, la inercia de todos los días le va quitando eso, ¿no? La capacidad de asombrarse, porque de alguna manera es asombroso vivir la vida, salir de la sombra de la rutina, eso es el asombro. Y eso me ha enseñado un poco a disfrutar más la vida. Pues, la otra historia es de otro literato que me gusta a mí, cuentista y novelista gringo que se llama George Sanders. Él iba volando de Boston a Chicago y el avión casi se cae. Estuvo a punto de tener un accidente. Él dijo: yo pasé los 15 días mejor de mi vida, agradeciendo estar vivo, viviendo cada día como debe ser vivido. Bonito, sí. Eso sí me ha dado la enfermedad. Yo le ha cambiado esa posición tan radical respecto a la creencia de no un Dios tal vez como una iglesia o algo, pero de algo. No, Ministro, pero sí me ha hecho reflexionar sobre lo que alguien podría llamar sentido de la trascendencia. Okay. Me ha convertido, ya lo era, pero más existencialista, en dar gracias por estar aquí, en dar gracias por 3 cosas: por la vida, por nuestras vueltas que damos en este planeta, no son muchas, 80, 100 al sol y no más, ¿no? Por la felicidad, o más que la felicidad que no existe, los momentos felices, Sí. Claro. las pequeñas dichas y a veces el delirio, el éxtasis de la existencia, ¿no? Y por el amor, ¿no? Sí, el amor es... Por la coincidencia en el infinito tiempo, en el infinito espacio, con la gente que queremos más que nosotros mismos, ¿no? ¿Y se considera más feliz hoy? ¿Con todo y todo? De pronto sí. ¿Sí? Alex le tiene una pregunta. Dale, Alex. sí, no, le Ale, tenía ya estoy una echando frase. mucha carreta, entonces sáquenme. No, Es que no yo tenía estoy los oyendo audífonos aquí. puestos, entonces por eso No. era que no le podías preguntar, pero ya le puedes preguntar. ya te está No, oyendo. yo estoy aquí oyendo Hágale. atentamente. No, sino que le iba a decir una frase de alguien más racional que Albert Einstein, que decía que uno puede vivir la vida como si nada es un milagro o como si todo lo es. Que yo creo que es un poco lo que usted está viviendo hoy en día, que todo, absolutamente todo lo que uno abre el ojo, ya eso es un milagro. Y Es eso un muy milagro, lindo. es un milagro. Casi todo es un milagro. Nuestra existencia, yo creo que es un milagro. Casi todo lo que pasa Pero tiene como buen probabilidad ateo, 0, pero pasa. Como un buen ateo, milagro de qué? Porque yo soy muy científica. Yo no creo que todo sea un milagro. Yo creo que No, todo tenga una milagro en explicación el científica. sentido de que tienen explicaciones racionales y yo creo en eso. Exacto. Yo creo que todo lo que pasa obedece a las leyes de la naturaleza, de nada más. Pero eso no nos quita la capacidad de asombrarnos. Este encuentro que estamos teniendo nosotros aquí es casi un milagro. Todas las cosas que tuvieron que pasar para este día, 19 de diciembre de este año 2017, 5 personas que han vivido vidas tan diferentes se encuentran en este momento. Eso tenía probabilidad 0, pero pasó. Sí, Entonces es por una eso lo buena llamamos forma. milagro. Como Pero, eso. Ministro, ¿y qué es esas tiritas que tiene en la mano? Estas tiritas Que tiene una en cada mano. me Eso las parece dio un un mamo matrimonio. de la Sierra Nevada, Eso te iba a decir, sí. que estuvo una vez en el hospital en la última quimio y me dijo lo mismo, me dijo: yo sé que usted no cree mucho, pero esto le va a ayudar. Y ahí las tengo, ¿no? Se ¿Son tornan cuántos? amuletos. 3 nudos, 5, no me acuerdo cuántos nudos. Tiene uno aquí, Ah, uno en el ustedes hacen otro. unos nudos y- especiales. sí. Ministro, ¿y el tatuaje que Dos. se hizo? Los tatuajes después del tratamiento. Este es el último que me hice, ¿no? Puede ver por Facebook Live. Que es una admonición para todos, ¿no? Sí. Que dice: nuestro tiempo es limitado, aprovechémoslo bien. En el fondo viene de un discurso famoso que dio Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Él tenía cáncer de páncreas. Sí. Cuando lo dio, le acababan de dar el diagnóstico, le habían dado una buena noticia que de pronto su cáncer había desaparecido. Después creo que tuvo una recaída y murió de cáncer de páncreas. Pero en el fondo el discurso era eso. En el fondo, paradójicamente, la muerte justifica la vida y la que nos hace apreciarla, ¿no? ¿Y el segundo tatuaje? El segundo tatuaje, que lo tengo en el otro brazo. En el otro, ¿verdad? Este me lo había hecho antes de la enfermedad, ¿no? Ah. Y es una frase de un poeta caribeño, incluso murió este año. Murió en los días después a mi diagnóstico. Me acuerdo cuando leí la noticia, me dio mucha tristeza, ¿no? Tarek Walcott fue Premio Nobel de Literatura. Y tiene un poema muy bonito que se llama El amor, Love After Love, o sea, como el amor después del amor, que en el fondo es un poema sobre quererse a sí mismo, ¿no?
Es una persona que llega y se le toca la puerta, pero quien enfrenta es él mismo. Yo quiero conversar con mí mismo y enseñarle unas cosas que de pronto yo mismo he olvidado. Es una figura bonita que dice, en el fondo, celebra tu vida. Mire, está muy buena Celebrar esa conversación, la vida, ¿no? pero tenemos que ir a un corte. Ya regresamos con el ministro Alejandro Gaviria y ustedes sigan conectados en Facebook, en nuestra página de bluradio.com. Y muchos comentarios ya le voy a poner a leer un poco. Pero antes, les quiero contar que en esta Navidad solo te arrepentirás de no recibir hasta el 30% off para viajar en Decameron en 2018. Arma ya tu plan y aprovecha los descuentos a Cartagena, Santa Marta, Eje Cafetero, Panamá y muchos destinos más. Además, pregunta por nuestros planes a San Andrés para viajar este mes. Reserva y compra ya, llamando al 018-000 510765. Ingresa a www.decameron.com. Acércate al punto de venta de Cameron más cercano o consulta con tu agencia de viaje. Aplican condiciones. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Compre casa con el crédito de vivienda del Banco Popular con Combohogar, que le da tasas desde el 8.99%, descuentos hasta del 1.5% en proyectos con constructoras aliadas y además hasta el 43% de descuento en los muebles y electrodomésticos que necesite para su nueva casa. Solicite el crédito de vivienda del Banco Popular con Combohogar y disfrute desde ya su casa nueva. Conozca más en bancosaval.com. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 24 de agosto al 31 de diciembre de 2017. Fuera de serie, Tototú, plazas y 60 marcas más con descuentos hasta del 70% todo el año. Des el lujo de gastar menos. Floresta Outlet. No des más vueltas, cámbiate ya a un plan postpago Movistar que sí lo tiene todo. Incluso 5 gigas adicionales cada mes por 3 meses. Actívalas en la app Mi Movistar. Compra y conoce más en www.movistar.co/no des más vueltas. Elige desenredarte, elige todo. Movistar. En los 30 años de Alci Autos, descubre por qué el Mazda 3 desafía todo lo que un automóvil puede llegar a ser. Llévalo con exclusivos planes de financiación en nuestras vitrinas ubicadas en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Calle 134 con autopista, calle 96 con carrera 11, calle 13 con avenida 68 y en el Centro Comercial Centro Mayor. Mazda, un homenaje a la conducción. Para que tu prima te rinda, tráela y disfruta de grandes descuentos en cientos de productos. En la 14, que siempre te da más. Descuentos válidos del 15 al 19 de diciembre. Campana sobre campanas y sobre campana 2. En Navidad, sin ser director de una orquesta, haces que todas las voces de tus seres queridos se unan en un solo sentimiento. Porque cuando te sientes bien, todo lo puedes. Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud. Una familia de imponentes cisnes blancos llega a Andino para celebrar una Navidad realmente mágica. El travieso Mon y sus amigos cisnes vienen a compartir divertidos momentos con toda la familia y a mostrar que la unión es el lazo más fuerte de amor. Ven y conoce la familia de cisnes. Andino nos une en Navidad. Pax se renueva para aliviar los síntomas de la gripa. Consigue Pax en tu tienda más cercana. Alivíate mientras duermes y continúa con tus actividades del día. Pax, la gente, la gripa no la siente. Tratamiento sintomático de resfriado común. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. IMS enero-diciembre 2019. Todo lo que usted quiere saber sobre lo que pasa en el mundo del derecho y la justicia, escúchelo en Blue al Derecho, programa de información y análisis jurídico que busca formar ciudadanía con conciencia de legalidad. Lunes a viernes, 7:45 de la noche, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En Navidad, lo bueno se multiplica. Los reencuentros, los amigos, las reuniones y hasta tus datos. Por eso, si te pasas a Postpago Tigo, te multiplicamos hasta 4 veces tus datos por 3 meses. Sí, escuchaste bien, hasta 4 veces. Ven ya a un punto Tigo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en tigo.co. Hola, soy Papa Jaime. Calentando Corazón es una campaña maravillosa. Cada chaqueta que compren en Termos entre el 15 de noviembre y el 24 de diciembre se convertirá en una cobija que Termos entregará a nuestra fundación Niños de los Andes. Tiendas Termos Bogotá, Gran Estación, Andino, Unicentro, Hacienda Santa Bárbara y Centro Chía. Medellín en El Tesoro, Ventas Colombia, termos.com.co. Apoya Blue Radio. Campana sobre campanas y sobre campana 2. En Navidad, sin ser director de una orquesta, haces que todas las voces de tus seres queridos se unan en un solo sentimiento. Porque cuando te sientes bien, todo lo puedes. Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud. Celebra las novenas de Navidad
en el nuevo centro comercial Multiplaza, con el Christmas Show de Botica, un espectáculo para toda la familia, producido por Adriana Botina y Becu Music, del 16 al 23 de diciembre a las 7 p.m. en Multiplaza, Avenida Boyacá con calle 13. Blue Radio, la nueva alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 2 de la tarde, 1 minuto, aquí están las noticias. En el mundo, al menos 11 personas murieron y 15 resultaron heridas en un accidente de un bus turístico en México, muy cerca de la zona Maya, que es muy popular entre los turistas. Las autoridades investigan las causas del incidente. De otro lado, el presidente Juan Manuel Santos desestimó la petición del expresidente Andrés Pastrana al Congreso de enjuiciarlo y destituirlo por la supuesta financiación de su campaña presidencial con dineros de Odebrecht. María Camila Correa. En las últimas horas, el expresidente Andrés Pastrana solicitó que se inicie un juicio de indignidad para destituir al presidente Santos a raíz de las denuncias por la supuesta financiación de su campaña con dineros de la multinacional Odebrecht. El jefe de Estado reaccionó a este recurso y le restó importancia. Y lo que yo pido es que esa polarización le está haciendo demasiado daño al país. El expresidente Pastrana ha hecho toda clase de propuestas que ya nadie le para horas. El mandatario insinuó que estas maniobras son producto de los celos y la envidia. María Camila Correa, Blue Radio. Gracias, María Camila. El presidente de la Corte Suprema de Justicia celebró el anuncio del presidente Santos, quien confirmó que extraditará a los Estados Unidos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno solo hasta que termine de declarar en Colombia. Karen Borges. El magistrado Rigoberto Echeverry, presidente de la Corte Suprema de Justicia, celebró el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de no extraditar al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno hasta que diga toda la verdad aquí en Colombia con respecto al escándalo del Cartel de la Toga. Pero celebramos la decisión del presidente porque una de las preocupaciones de la Sala de Casación Penal cuando revisó el proceso de extradición era precisamente de que se continuara con la colaboración a la justicia que estaba haciendo el doctor Moreno. El magistrado Echeverry dijo que esperar a que termine esta fase de investigación facilita las cosas para esclarecer todos los hechos alrededor de este escándalo. Karen Borges, Blue Radio. Gracias, Karen. Y en los deportes, con el arquero colombiano David Ospina como titular, el Arsenal se enfrentará hoy a las 2:45 de la tarde al West Ham por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, mientras que el Manchester City visitará al Leicester. En Italia, el Udinese de Duván Zapata se medirá al Napoli y finalmente en España el Levante de Jefferson Lerma jugará contra el Leganés. Ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Descargue la aplicación de Blue Radio en las tiendas App Store y Google Play. Continúen con Agenda en Tacones. Estás escuchando Agenda en Tacones. En Agenda en Tacones, Oriflame, expertos en belleza. Y seguimos con nuestro invitado, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ustedes pueden vernos, estar conectados por BluRadio.com, nuestra página de Facebook, Blue Radio Colombia, y estamos en Facebook Live. Ministro, saliendo, hay muchos elogios acá, la verdad que sí. Hay mucha gente como Nelson Patá que dice la salud está en crisis. Yo me defiendo más fácil de las críticas que los elogios. Sí, dicen no, por ahí. pero aquí dice la salud está en crisis, pero el Sí. trabajo sigue. Hay que hacer un Trabajo documental del ministerio. Hay mucha gente que le está dando fuerza y todo más. Hay una persona que dice que yo no me traté en Colombia. No, engaño suyo. Yo me traté totalmente en Colombia. Yo operé en Colombia, hice radioterapia en Colombia. Fui a Estados Unidos a hacer una revisión, pero todo mi tratamiento fue felizmente hecho aquí en Colombia. Igualmente el mío, ¿no? Todo. Exactamente. Es que acá todo hay acá en Colombia. excelentes profesionales. Mónica, medicina. cheguei en Nueva York en el Memorial. favor. El médico me dijo, amigos colombianos hicieron un trabajo excelente en ti. Los tipos dijeron, no hay nada más que hacer. No, acá hay muy Estás buena Flavia, con la yo, gente. yo oigo historias como esas todos los días. Sí. Gente que se hace su tratamiento aquí, van a hacerse un chequeo en alguna otra parte, en Estados Unidos, por ejemplo. Y los médicos les dicen lo mismo. En Colombia No están hay haciendo nada lo que más, nosotros haríamos. exacto, No tiene sí. que hacer No nada. hay ni una Ahora, nota.
están en todo su derecho los que quieran buscar otras opciones formas, exacto. y que si tienen un diagnóstico un poco más reservado y un cáncer más avanzado y han perdido ciertas esperanzas acá, pues quieran oír otras opiniones, y creo que eso también es absolutamente normal. Yo quiero preguntarle algo, ministro, cambiando radicalmente de tema. Respecto a esa conversación que tuvieron en un programa de radio con su hijo, que se hizo muy famosa. Ay, es lo máximo. Sí, yo quisiera saber cómo fue el manejo de ustedes en casa con eso, qué le dijo. ¿Recordamos lo que pasó o no? Por supuesto, era momentos difíciles la enfermedad. Yo estaba en, creo que tercera, cuarta quimioterapia, y estaba el Papa en Colombia. Y yo quería ver el Papa. No pude ir el día que llegó, porque era aquí en el aeropuerto, estaba inmunosuprimido, estaba haciendo mucho frío. Pero aprovechamos una reunión que tuvo en el Palacio Presidencial con varios estamentos políticos y económicos. Como yo llevaba varios días sin aparecer en público, terminó la reunión, yo estaba ahí con mi esposa y con mi hijo, y varios periodistas se acercaron y me entrevistaron. Yo dije 4 o 5 bobadas. Y un periodista, Orlando Villar, colega de ustedes de Caracol Radio, dijo: yo quiero entrevistar a Tomás. Y entonces yo le dije: pues entrevístalo. E hizo la pregunta: bueno, Tomás, ¿qué le pediste al Papa? Y Tomás dice: yo le pedí la salud de mi papá. No dije por la salud de mi papá, sino la salud de mi papá, y que se le pase la hijueputa a todos. Yo estaba al frente, ¿no? Yo lo único que hice fue gritar, y creo que en la grabación está: ¡no! ¿Y él qué dijo cuando Después nos montamos al carro, ya de regreso, a la casa con mi esposa, y Tomás dice: hice un oso nacional. Él apenas en ese momento fue consciente de que esto era en vivo, ¿no? Nosotros lo regañamos y dijimos: Tomás, ¿cómo dice esa cosa? Pero él se dio cuenta rápidamente que la gente había reaccionado bien. Claro. Que en el fondo fue un niño que fue espontáneo y que en el fondo... Y la verdad, a mí sí me estaba enloqueciendo la bendita tos, ¿no? Tenía una mucositis, una sequedad muy grande, y llevaba 2 semanas tosiendo sin parar. Seguramente el niño había oído esa clase de epítetos en la casa y fue lo repitió en público. Bueno, para los hijos, ¿cómo fue el manejo de ese momento de tratamiento, de decir de la enfermedad y todo más? Que eso es un momento duro contar a los hijos. Fue muy difícil. Con mi hija mayor, Mariana, ella lo vivió desde esa misma noche, porque yo llamé a mi esposa. Ya llegó en el momento en la clínica, casi que me estaban diciendo. Ahí estaba mi hija mayor y mi esposa. Y a ella le tocó el momento en que los médicos dicen: esto parece ser un cáncer. Fue muy difícil en ese momento. Con el niño fue una semana después, donde el niño tiene 9 años, tenía en ese momento, ya tiene 10. Explicarle el tema, ¿no? Y él siempre dijo: no me gusta la palabra cáncer, me gusta la palabra linfoma. Él la veía como... más benévola. Más benévola, exactamente. Y él siempre fue muy positivo y optimista, por lo menos eso fue lo que manifestó. No fue fácil, ¿no? No es fácil. La parte no de fue fácil para la familia, y yo fragilidad. todavía trato de entender todos los días, bueno, qué tanto sufrieron, qué tanto intuían, pero otra vez la enfermedad como maestra, ¿no? Esto une las familias, esto hace que esos momentos familiares se aprecien más. Sí. Eso hace que todos entendamos lo que deberíamos entender desde siempre, ¿no? Es que esa es la parte complicada. El amor es una de las cosas que justifica nuestro paso efímero por este planeta. Yo había hecho esa frase, así tal cual, en un discurso que di en la Universidad ICESI en Cali hace aproximadamente 2 años, donde reflexioné un poco sobre la vida, ¿no? Y esas palabras, que eran reflexiones, se volvieron vivencias con la enfermedad, ¿no? ¿Qué está haciendo diferente ahora? Ahora ya al fin. Flavia, ¿qué ha cambiado? lo complejo es que en este trabajo no me queda mucho tiempo para hacer las cosas diferentes, que es la conversación que teníamos ahora. Pero sí soy más reflexivo, ¿no?, sobre ciertas cosas. Yo pasé a He leído mucho más poesía de lo que leía antes. Mis lecturas han cambiado un poco. Yo pasé a contestar a mi mamá cada vez Lloro que me mucho, llamaba. ¿no? Me he vuelto mucho más sensible. Me hace llorar casi cualquier cosa. ¿Abraza más? Abrazo más. Me gusta tocar a la gente. Sí. En el buen sentido, pues. Ahora. Ay, ¿de verdad? Sí. Yo no puedo con eso. No, pero por ejemplo, no, porque a la gente Ahí el contacto como que poco. El contacto, es que el contacto físico casi, no es lo de Juanita. Por ejemplo, todos los días yo bajo en un ascensor y había un guardián celador que se despedía. Me gustaba darle la mano todos los días.
Claro, en ese sentido. tipo de ¿no? contacto, sí, claro. Pues en el fondo más humano, ¿no? Sí. Se Claro. pone uno más en los zapatos de los otros. Es que De yo nuevo, no es la que no enfermedad son como mal- maestra, ¿no? Claro. La No, empatía. lo que pasa es que aumenta cuesta, también. es muy triste que tenga que llegar o una situación difícil en una familia, llámese enfermedad, conflicto, problema, crisis económica, como sea, para que esas situaciones sean las que nos enseñen y nos hagan cambiar. Es decir, si uno tiene una vida, digamos, estable, tranquila, deberíamos no solamente por eso dar gracias y valorarlo también, pero porque tenemos que esperar siempre un golpe para poder aprender y poder empezar a cambiar cosas en nuestras vidas, ¿no? Eso es verdad, Mónica. Es Y irónico. por eso yo creo que estos testimonios Es de lo que nos irónico. pasó Flavia son buenos para todo el mundo. Alex le tiene una pregunta. Alex, dale. La pregunta es la siguiente. Yo conozco mucha gente que ha pasado tristemente por un cáncer y dicen exactamente lo que usted está diciendo, lo que dijo Flavia en su momento. No, mira, yo en este momento. Y los años pasan y tienden a olvidarse un poco de lo que sintieron en ese momento. ¿Qué piensa usted para que este momento, digamos, de aprendizaje tan valioso, a pesar de lo doloroso que ha sido, no se desvanezca? Que esto siga predominante en la vida de ahora en adelante. Es buena la pregunta de Alex. Aquí tengo una libretita. Yo cargo varias de estas, ¿no? Y en esta, hace 2 semanas, escribí una primera frase que dice, el cáncer es como la vida. Y hay 8 reflexiones, de la 1 a la 8. Y para que esto se vuelva Cuéntanos permanente una de y dar esas. unas lecciones, yo pienso escribir un libro, ¿no? Pero una de esas Para que no se reflexiones, olviden. ¿cuál es? ¿Cuál sería? La primera ya la vimos, que Claro. es la de cultivar el asombro. La segunda se llama Cosas que pasan, que fue mi reacción ante el diagnóstico. La tercera se llama Conexiones, que son las conexiones no místicas, pero importantes de la vida. Por ejemplo, ahora hablamos de la prohibición del glifosato. Me tocó ahora en ese debate estar muchas veces en el Congreso, tener una discusión imposible en su momento con el procurador Alejandro Ordóñez, enfrentarme a la fiscalía, toda esa locura, ¿no? ¿Saben cuál cáncer era el que está asociado con el uso del glifosato? El linfoma no Hodgkin, que fue el que me dio a mí. Cuando controlé los precios de los medicamentos la primera vez en el ministerio fue de un medicamento biotecnológico muy importante que se llama el rituximab. Fue el primer medicamento que me aplicaron a mí. Entonces quiero de cómo Esas coincidencias. esas coincidencias, Exacto. que esas coincidencias en el fondo son interesantes, ¿no? Las otras sobre la incertidumbre de la enfermedad y lo que viene. Porque una cosa sobre la que yo había reflexionado y que también es verdad es que el cáncer todavía no sabemos mucho. La complejidad biológica de los seres humanos. La vida multicelular en el planeta comenzó hace 500 millones de años. Siempre me gustó la biología, con la explosión precámbrica. Apenas llevamos 50, 60 años de investigación después del conocimiento de la estructura celular, del ADN, que fue en el año 1953. Entonces estamos entendiendo algo que lleva 500 millones de años complejizándose, llevamos apenas unas pocas décadas. Entonces es una reflexión sobre eso, de cómo somos de complejos y cómo la medicina apenas está hurgando la superficie de esa complejidad. El tema de la quimio y mi enfrentamiento a la muerte, a las infecciones, a toda esa complejidad, ese es el 5º capítulo. El tema del sistema de salud y las desigualdades, que es un tema, Sí. Mónica. Me trataron a mí igual que a los otros pacientes, ¿sí o no? Tengo una evidencia al respecto que aparentemente dice que en algunos casos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, a pacientes recibieron exactamente el mismo tratamiento, otros no. Entonces quiero dar un testimonio como eso. Yo creo que también es mi responsabilidad como... Que hay lugares que cumplen como con esa premisa de todos son iguales, ¿no? Exacto, y yo creo que no hay nada más antipático, detestable que las desigualdades en salud. Exacto. Sí. Uno tolera de pronto desigualdades en otras dimensiones de la vida, tan complejas y tan tristes en esta época de Navidad, como los niños tienen muchos regalos y otros no van a tener nada. O las desigualdades en la educación superior. Un niño talentoso, inteligentísimo de una familia pobre, de pronto no puede ir a la universidad. Y esas se toleran, mal que bien por la sociedad. Pero las en salud son intolerables. Por eso decimos que la salud es un derecho fundamental, solo por eso. Esas son las que más duelen. No puede ser que la supervivencia de un niño con cáncer dependa de la capacidad económica de sus padres. No puede ser en una sociedad decente. Y por eso estos temas de la salud son tan complejos. Sí. Otro se llama Lo Nuestro, con un poema que a mí me gusta de Eugenio Montejo, que termina con una frase muy dura que dice: la nada donde todo se suspende, eso es lo nuestro. Bueno, este es un ejercicio no solamente para
O sea, ese es Mi- el proyecto para el Sí, después no, que acabe el para gobierno. después, aquí voy a tener mi... no, incluso ¿Ya pensé tiene empezar... editorial? Se le tiene. Se le tiene la editorial. Se le tiene la Se editorial. le tiene la editorial. No, pensé incluso empezar ahora. Me voy a tomar una semanita, la próxima semana voy a Medellín a ver a mis padres y mis hermanos. Y de pronto voy a empezar a grabatear unas cosas. Y si puedo llegar por la casa de la noche después del ministerio, de pronto sacarlo cuanto antes. El último se llama La Buena Muerte. ¿Y por qué la muerte? La Buena Muerte. Porque es nuestro destino ineluctable, Flavia. Es lo único que a uno le toca Porque en la vida, morirse. es lo que nos no toca, sí. existe mientras estamos vivos y No, cuando y, eutanasia estemos es- muertos no existe la vida. Entonces, ¿para qué pensar en eso? No, sí hay que pensar No. en eso. Es No, lo único no, que Mientras hay. estamos vivos, la muerte no está. Y No, cuando la muerte está, no. nosotros ya no estamos. Entonces ya. No, pero, Pero no yo es digo, pensar yo digo en la, ella. Se te pero yo acerca, digo la la gente buena cercana, muerte, ¿no? la- Porque en el fondo vivir bien también necesita morir bien. Ministro, Paradójicamente. ahora ¿Y que cómo habla uno muere usted, bien? Como a mí me ha tocado este tema de la eutanasia, que es tan complejo. es que allá Muchas iba. veces uno ve el encarnizamiento terapéutico, muchas veces uno ve pacientes en una sala de cuidados intensivos con una vida artificial que no tiene sentido. Exacto. Entonces es mi reflexión sobre lo que ella llamaba muchas veces la tiranía de la esperanza también, de seguir haciendo y haciendo y haciendo fútilmente contra una vida que O se de la acaba, ¿no? prolongación de algo que ya no da. Que ya no tiene sentido, Además ¿no? que le hemos puesto una Yo aura cre- de misterio y de macabro. a Es la difícil muerte, o pensar sea, en eso. Claro. Y yo creo que hay ¿Ha tres hablado cosas ese que... tema just- con la familia? Perdón, ¿ha hablado con ese tema? Eh. Es decir, si usted en algún momento o cualquiera de sus miembros, Dios no lo quiera, por supuesto, se llega a enfrentar a una situación en la que tengan que aplicar eutanasia, ¿usted autorizaría para usted eutanasia? ¿Qué piensa su familia? ¿Ha hablado con eso? Sí, hemos hablado de ese porque tema con con su esto familia? tocó Mónica y sí la autorizaría, ¿no? ¿Y están de acuerdo? Hoy la eutanasia en Colombia necesita que la voluntad de la persona, porque lo que hace es proteger la autonomía individual. Sí. Y necesita, no cualquiera, ¿no? Tiene que haber un enfermo terminal. Un enfermo terminal es el que tiene, según el consenso médico, no más de 6 meses de vida. Muchos de ellos son pacientes oncológicos también. No quisiera que termináramos con ese tema tan duro, ¿no? Pero, Sí, pero ese es como se pero- termina todo. Pero es... Pero bueno, sí. Es como termina la vida. Mire, Pero- para las personas que quieren seguir a usted en redes, ¿cómo las pueden encontrar? Mi Twitter y mi Instagram, que son las redes que tengo hoy en día, son fáciles. Agaviria U. Ok. Agaviria U. El U es de Uribe, mi segundo apellido. Ministro, entonces usted nos va a quedar devendo, por ejemplo, que cuando salga con su libro, que venga a René Tacones a visitarnos y contar del Aquí libro. estaré Porque con ese todo libro gusto me de- parece muy interesante. Va a salir de verdad. Esperemos, no, esperemos. De pronto no sale, ¿no? Pero ya No, tengo... sí. ya No, tengo claro que va a ya salir. tengo en- Ese es en el mi libretica, proyecto. sí, sí. Bueno, y proyectos futuros después del libro. Termina el gobierno. Yo ¿qué creo piensa que... usted? A mí me gusta siempre como la academia, la pedagogía, la Ok. investigación, dar clases. ¿La política no mucho? No mucho, no tanto, Mónica, ¿no? Escribí por ahí en Instagram una cosa medio mamando gallo. Como ahora teníamos como 45, 50 o 100 candidatos presidenciales. Un discurso después de meditarlo, de muchos años en mi vida pública, de toda la experiencia que me dan los años vividos, las dificultades enfrentadas en estos meses, he decidido no lanzarme a la presidencia. Bueno, es una buena decisión. Pero usted fue Sí. profesor, ¿no? Profesor de la Yo he Universidad de los sido, mi vida ha Andes. sido sobre todo profesor. Yo fui 6 años decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, otros 2 años profesor. Hice un doctorado, he escrito 4 o 5 libros, o 6, por allá si uno cuenta unos editados. Fui columnista del Espectador 8 años. Ese ha sido más el mundo mío, ¿no? El mundo de la academia y de la discusión pública Ujú. sobre nuestros acuciantes problemas sociales. Bueno, nosotras felices. Aquí un con mensaje de su Navidad, visita. ¿no? Aquí había escrito bueno. esto, ¿sí? Por favor. Por favor. Celebrar estos días, ¿no? 3 temas. La vida, las vueltas que nos quedan en la tierra, a nosotros, pasajeros del asombro, la felicidad, los momentos felices y las diminutas dichas que, como dice el poeta, son el porqué sí de todo, y el amor, la coincidencia improbable en el espacio infinito y el tiempo infinito con quienes queremos más que a nosotros mismos. Ha sido bastante. ¿Y esa improbabilidad no es Dios un poquito? Alguien la puede interpretar así. ¿sabes? Sí, claro. ¿Sabes? De esa misma manera. Bueno, Y se le puede poner el nombre que quiera. Nosotras felices con su visita. Bueno, Saludos sí, a Tomás. sí. Dile a él que un día tiene Sí, que venir a sí, visitarnos a contarnos pero un poco. sin groserías, ¿no? No, con todas las... No, yo sabe que le dije, yo Aquí de sabe todas. que le dije ya sin tanta trascendentalismo pendejo.
Que las groserías a mí me gustan, ¿no? Son buenas, pero Claro. si uno exagera, pierden un poco el sentido. Entonces hay que, como Pero casi él lo todo en la dijo- vida, saberlas él lo dijo dosificar, ¿no? oportunamente. Saber, Claro. esta vez la dijo oportunamente. Fue oportuno, Fue sí. oportuno. Él Pero hay fue que saberlas oportuno dosificar, ¿no? y él es un amor. No Entonces, importa, entre más saludos. auténtico mejor, finalmente. Y a Tomás le habíamos prometido un perro, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Y ya viene el perro que encarte tan berraco, ¿no? Ay, no, hubieras dicho, tenía un perro para adopción divino. No, sí, tenía un Ah, perro le va y a el agregar perro se un- llama Rufo. A él le gustaba ese nombre de perro Rufo y él le puso un nombre muy bonito. Le puso Rufo CLP. ¿Qué quiere decir? CLP, curar linfoma, papá. Qué cosa linda. Le va a agregar otro capítulo usted a ese libro con el perro. Con el perrito, de pronto. Ya va a ver. sí. Y le recomiendo mucho que escuche los sábados después de las 2 de la tarde un programa que se llama Mascota. Se había demorado. Mascota Blue, Sí, Mascota Blue. hablamos Bueno. todos Me va a sobre tocar, perros y me va a gatos. tocar, sí, bueno. Gracias, no, muchas gracias, gracias, Que un Fabia, abrazo muy gracias, grande, gracias por el María, un cariño. abrazo. Aquí apoyando de Seguimos en la lucha. Descubre la magia Que un de regalar abrazo. juventud. Al obsequiar Oriflame en Navidad, brinda amor, juventud y belleza a los que más quieres. Dale vida a los años con Oriflame. En Navidad puedes regalar lo que todos dan, pero si quieres dar un regalo que de verdad dure para siempre, regala la magia de la juventud que te brinda Oriflame, la marca sueca experta en belleza, que te ofrece productos que combinan lo mejor de la tecnología y la naturaleza, logrando resultados sorprendentes en tu piel y en la percepción de tu edad con sus sistemas de belleza integral. Encuentra todo lo que necesitas para mejorar tu belleza de adentro hacia afuera. Regala vida a tus años con Oriflame y descubre más de nuestra marca en www.oriflame.com.co. En Blue